Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 16 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y hablábamos en el segmento anterior que los ejercicios de mayor éxito a lo largo de la historia, sobre todo la Revolución Americana, porque se dio para que todo el mundo prosperara de acuerdo a las reglas de juego que se plantearon los propietarios. Y es por eso que parte del fracaso en Venezuela es que quizás de los mayores propietarios, que es los que arrancan Venezuela en lo que se llamó la Junta Patriótica junto con el Libertador y otros individuos, ¿dónde estuvo la falla de inicio? Bueno, que por un lado Juan Germán Rocio pretende arrancar la República con la Constitución de 1811, que era algo así como el 60% de un fusil de la Constitución americana, pero tiene un 30% de un fusil de la paja de la Revolución Francesa, y estos eran dos ejercicios que uno había triunfado y el otro había fracasado estrepitosamente, y por supuesto que le meten un 10% de aliño a la venezolana, y por eso ese paturre no arranca bien, porque no define la propiedad. Pero lo que sí está claro en el arranque de esa república o esa intención es que el 19 de abril se produce el grito donde la gente dice: epa, yo no quiero a José Bonaparte, sino que quiero a Fernando VII. Por ahí comienza. Después, un año después, plantea la independencia de la república, pero la jugada del 19 de abril nace así. Pero la primera institución quizás que nace en ese nuevo intento de conducción es el Ministerio de Guerra y Marina, que se llamaba Despacho de Guerra y Marina, el 25 de abril de 1810, y el primer jefe de Guerra y Marina era el capitán de fragata Lino de Clemente. ¿Ve? Porque lo primero es defender la propiedad, el comercio y los intereses de la República. Donde se produce una de las grandes fallas del arranque de la nueva República, que por querer hacer copy-paste se pretendieron traer la Constitución americana y pasarse por el orto 300 años de gobierno de las instituciones del reino español. Y por supuesto que no era perfecto, pero era perfectible. Pero al hacer borrón y cuenta nueva empezamos a dar tumbos, y eso es parte del fracaso del arranque como república. Y de allí en adelante, cuando no se define la propiedad, cada individuo agarra y se plantea el poder para manejar la chequera de los ingresos oficiales de la República. Ese triste ejercicio avanza hasta que vienen los paisanos Castro y Gómez, ponen orden, y después de que sale Castro, Gómez dice: este país hay que institucionalizarlo, porque para poder recibir la inversión de los americanos tenemos que tener instituciones que puedan defender las inversiones, porque los americanos van a invertir en Venezuela y nos van a dejar la plata y nos van a pagar impuestos, pero eso sí, nosotros tenemos que cuidar esto, y para poder cuidar las inversiones no puede ser una montonera y un poco de caudillo con 20 peones y se saca el machete y yo lo tengo más largo y aquí está el tema resuelto. Esa institucionalidad es la que Juan Vicente Gómez de una forma clara logra montar en el país, y se la respetan los americanos, y por supuesto para eso
Venezuela como república mandó a formar a hombres en diferentes sitios de la talla de Marcos Evangelista, el hombre de Michelena, el señor Delgado Chalbó, el señor Llovera Páez y otros. Pero a lo largo de la historia se repite un nombre de un individuo que es un mantuano caraqueño, que llegó a ser general, el señor Rafael Alfonso Rabar, que lo forman en las mejores escuelas, pero además se forma ingeniero y siempre fue un servidor público, y ese individuo es quien era el ministro de Obras Públicas de Pérez Jiménez. Y tan bueno era ese militar que luego Betancur lo engancha para que siga manejando las empresas de Guayana y forme a su relevo, que iba a ser luego Sucre Figarela. Tan bueno es ese militar que es el presidente originario de Petróleo de Venezuela, luego de la torta que se puso con la estatización de la industria. Pero quien pasa a manejar PDVSA es Rafael Alfonso Rabar, y ese tipo después pasa a manejar sus compañías, las compañías familiares, y muere gerenciando. Ese individuo que no llegó a ser ministro de la Defensa, pero que los gobiernos de la democracia lo mantuvieron en el ejercicio, ese era un perejimenista, clarísimo, pero era un tipo que sabía hacer la tarea. Hoy, entonces, tenemos que observar que en Venezuela estamos cerca de obtener un cambio político y hay que redefinir quién va a custodiar el 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados para tener soberanía sobre la República. Y ayer aparece una entrevista en el canal de la señora Pérez, entrevistando a su marido, quien, por lo que dice la leyenda urbana, es uno de los otorrinos calificados de la señora Machado. Y en esa entrevista lo que observamos primeramente es que él se promueve para ser el ministro de la Defensa. Bueno, ese es su argumento, y el que respira aspira, y en Venezuela el que menos puja caga una solitaria de 14 metros o un piano de cola, y ese es su derecho de aspirar. Me parece muy bien. Pero en la forma en que presenta su caso, yo creo que sale como un burro pegando brincos desde la gatera en el puesto de salida allá en la Rinconada, y arranca mal el ejemplar, porque resulta que este individuo se le olvida toda la historia militar venezolana de los últimos 90 años, y cuando no evalúas eso y pretendes definir que la historia venezolana en términos militares comienza con Pérez Jiménez, sigue con los brincos de Caldera y luego avanzan con el Sambo de Sabaneta, creo que no hizo la tarea el señor Petit. Vamos a comerciales y ya seguimos.